Buenas tardes, mis hermanos y amigos. Que la bendición de Dios esté con todos vosotros. Reciban un caluroso saludo de la Iglesia Roca Eterna, Kingston, Ontario, Canadá. Y hoy quiero compartir unos versículos de la Biblia que habla de cuál es el pecado que no nos será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Me llamó mucho la atención este tema. Quise traer esta lectura porque quizás muchos de nosotros no tenemos conocimiento de ello. Por eso es muy importante leer diariamente la Biblia, porque ahí día a día aprendemos un poquito de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y sin más preámbulos, voy a estar leyendo algunos versículos para entender por qué Jesús habló sobre esto, y empezaré a leerles en Mateo 12, versículos 31 y 32. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre les será perdonado, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Gloria a Dios. Para entender este pasaje de la Biblia es muy importante que leamos en el contexto. Debemos saber a quiénes Jesús le estaba hablando en este pasaje, por igual que exactamente Jesús quiso decir y por qué razón lo dijo. Si analizamos este pasaje nos damos cuenta que Jesús les estaba hablando, no les estaba hablando a sus seguidores ni a sus discípulos, sino a los fariseos que no creían en él. En el Mateo 12 dice el versículo 1, narra la historia que en un día de reposo los discípulos tuvieron hambre y ellos empezaron a rasgar espigas para comérselos. Entonces los fariseos empezaron a reclamarle a Jesús, pero ¿por qué sus discípulos están trabajando en día de reposo? Si leemos hasta el versículo 8, Jesús les está explicando a los fariseos por qué razón los discípulos sí podían hacer eso. Y terminando el versículo 9 dice que Él es el Señor del día de reposo. Luego de esto, después del versículo 9, dice que Jesús fue a la sinagoga de los fariseos y le sana una mano seca a un hombre en ese mismo día de reposo. Entonces, en el versículo 10 dice, y he allí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poderle acusar, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Los fariseos querían que Jesús dijera que sí se podía sanar para poderlo acusar, y Jesús le respondió. En el versículo 10 dice, en el versículo 11 y 14 dice, y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo, en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces Jesús le dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Los fariseos, como no les gustó la respuesta de Jesús, dice en el versículo 14 que salieron los fariseos y tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. También en el versículo 22 le llevan a Jesús un endemoniado para que lo sanara, y Jesús lo sanó. La gente estaba muy impresionada y se preguntaba si Jesús era el Mesías. Los fariseos se enfurecieron aún más y lo blasfemaron diciendo que Jesús echaba fuera los demonios a través de los príncipes de los demonios, o sea, Satanás. En el versículo 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, conociendo todo pensamiento, les contesta, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú,
por quien los echan vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vemos que aquí es donde Jesús les habla sobre la blasfemia. Por eso, dijo Jesús, por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jamás será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado. Aquí Jesús dice que si aún hablan contra él, si se arrepiente, le será perdonado. Hay un ejemplo que podemos tomar en 1 de Timoteo 13. Pablo dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Amén. Y Jesús, terminando al final del capítulo, dice: pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el venidero. Esto era para los fariseos que estaban atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás. Los fariseos pudieron ver con sus propios ojos todo lo que Jesús hacía, todos los milagros, de qué manera sanaba, cómo echaba fuera a los demonios, qué hacía, y ellos podían ver cómo Jesús hablaba con tanta sabiduría. Entonces los fariseos tuvieron pruebas tan palpables, los vieron con sus propios ojos que Jesús estaba realizando por medio del Espíritu Santo. En vez de admitirlo, lo que hicieron fue acusar a Jesucristo de estar poseído por Satanás, atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás. Ellos no lo hicieron por ignorancia, ellos sabían las profecías del Antiguo Testamento sobre Jesús. Esto lo hicieron frente a Jesús y decidieron negar la verdad y voluntariamente no creer en lo que estaba pasando. Así, mis hermanos, llego a una conclusión que para cometer este pecado imperdonable se debe tener en cuenta 3 puntos importantes. Primero, saber quién es Jesús y conocer el poder del Espíritu Santo que obra a través de él. Segundo, rechazar intencionalmente la obra de Jesús como lo hicieron los fariseos. Tercero, decir falsedades. Decir falsamente que los milagros y las obras del Espíritu Santo a través de Jesús es por medio de Satanás. Viendo esto, podemos decir que esto es un pecado que no puede ser cometido por las personas que creemos en Jesús. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir la obra que el Espíritu Santo hace a través de Jesucristo a Satanás, lo que es básicamente rechazar a Jesucristo, rechazar que Él es el Hijo de Dios, rechazar que Él es el Salvador. Los fariseos lo que hicieron fue eso, rechazar el poder del Espíritu Santo a través de Jesucristo. No aceptaron que realmente Él es el Hijo de Dios, el Mesías, y literalmente ellos rechazaron la salvación. Cuando una persona rechaza a Cristo, que es el único medio de salvación, automáticamente se está rechazando el perdón de pecado y también no está aceptando su salvación. Por tanto, sería un pecado imperdonable. El único pecado realmente sería imperdonable hoy en día es permanecer en incredulidad y morir rechazando a Jesús. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado a las personas que no creen en Él. Pero si una persona que se resiste y nunca se arrepiente, entonces está eligiendo la perdición y no la salvación. Y esto sería por su propia elección. En Hebreos 6:4-6 dice su palabra: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí
mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces, de las personas que se están hablando aquí, no es de las personas que no conocen a Jesús o que tienen dudas de Jesús, sino de las personas que conocen a Jesús verdaderamente, que personas que tuvieron el Espíritu Santo, personas que conocen la verdad y aún así decidieron por su propia voluntad o por su propia convicción rechazar esta verdad. Conociendo la verdad y simplemente rechazándola. Esto fue lo que hicieron los fariseos. Ellos rechazaron esta verdad que ya conocían. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para ser salvos necesitamos creer en Jesús. Entonces, si alguien muere habiendo rechazado a Jesucristo, conociendo de Él y nunca haberlo aceptado como su Salvador, para esta persona no habría perdón. Dios ha dado su Hijo para que seamos salvos. El perdón solo lo encontramos por medio de Jesucristo. Por esta razón, rechazar a Jesucristo, el único Salvador, es quedarse sin salvación. Literalmente estamos rechazando el perdón y esto se convertiría en un pecado imperdonable. Recuerden, mis hermanos y amigos, que lo que es un pecado imperdonable es permanecer en incredulidad, rechazar a Jesús, rechazar que es el Hijo de Dios, rechazar su gran poder que proviene de Dios, rechazar la obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y si morimos sin habernos arrepentido y sin haber aceptado al Señor, perdemos la salvación. Y esto es lo que se considera un pecado imperdonable. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, hasta aquí esta pequeña enseñanza. Espero que Dios haya hablado a su vida por medio de esta palabra. Para todo aquel que desee y le nazca escudriñar la Biblia, encontrará cada día una nueva esperanza, un nuevo aprendizaje y sobre todo sabiduría. Los invito, mis hermanos, que nos enriquezcamos cada día más leyendo una porción de la palabra de Dios. Que tengamos como amigo la Biblia, como dice en Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, y seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y nos promete Dios que si conocemos la verdad, seremos libres. Amén, aleluya. Así, mis hermanos, les pido que sigamos siendo fiel con nuestro Señor Jesucristo. Deseo que tengan un hermoso día en la presencia del Señor. Y los invito nuevamente a que lean la Biblia. Pidámosle al Dios Todopoderoso que por medio del Señor Jesucristo nos ilumine, nos ayude, nos acompañe, Padre Santo, nos ayude a seguir en el camino de Él. Padre, que no nos alejemos, Señor, que estemos siempre en tu mano, que no nos suelte, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a seguir tu camino, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y así, mis hermanos, que tengan un lindo día. Amén.